Nos ubicamos en el año 2000 en Sydney, Australia. Estamos en las Olimpiadas. El Comité Olímpico Internacional envió invitaciones a los países emergentes que tenían posibilidades de participar de estas Olimpiadas para formar parte de las semifinales directamente. Una de esas invitaciones llegó a Guinea Ecuatorial, un pequeño y humilde país de África de un poco más de 1.600.000 habitantes y una superficie de 28.000 kilómetros. Aquí nació Eric Moussambani, el personaje central de nuestra historia, quien, gracias a esta invitación, participó en las semifinales de natación por los 100 metros contra los participantes de Níger y Tayikistán, también invitados por el comité. Llamó la atención cuando llegó al evento, puesto que el entrenador del equipo sudafricano tuvo que prestarle una zunga, una prenda adecuada para la competencia, dado que Eric llevaba una malla común y corriente. También fue evidente la cara de sorpresa de Eric al ver el largo de la pileta olímpica, como si nunca hubiera visto una antes. Justo antes de la señal de largada, los otros dos competidores se lanzaron al agua antes de tiempo. En esta instancia de la competencia, eso significa descalificación automática. Al escucharse la señal de largada, Eric se lanzó al agua y comenzó a nadar a toda velocidad. Estaba solo, no había competencia. Lo único que tenía que hacer era nadar, ir y volver. Los tiempos en este tipo de competencias rondan los 58 segundos, pero Eric, que comenzó bien, llegó no sin dificultad a la otra orilla e hizo un giro muy extraño para iniciar el regreso. Entonces el público, los relatores, las cámaras, comenzaron a darse cuenta que nadaba trabajosamente, con muchísimo esfuerzo y con una técnica poco usual. Al llegar a la mitad del recorrido era más que evidente que estaba exhausto y falto de aire. Para sorpresa de los relatores, el público comenzó a alentarlo, lo que pareció darle un segundo aire y consiguió llegar a la meta. Había tardado 1 minuto, 52 segundos y 72 centésimas. Todo un récord, pero el peor tiempo de la historia de las semifinales de natación de los Juegos Olímpicos. Eric confesó que no sabía nadar, es decir, sí sabía nadar porque si no se hubiera ahogado, pero no era nadador profesional. La respuesta dejó asombrados a todos. Entonces, ¿cómo fue posible que llegara a la semifinal? Viajamos un poco atrás en el tiempo cuando llega la invitación del Comité Olímpico a su país y entonces el gobierno decide realizar una campaña publicitaria solicitando deportistas para diversas disciplinas. Eric, que ya entrenaba en atletismo, se presentó a la solicitud, pero la vacante que quedaba no era para atletismo, era para natación. Y Eric aceptó. Tenía 8 meses para entrenar, era todo el tiempo que quedaba hasta el momento de comenzar las Olimpiadas. Y dado que había sido invitado por el gobierno, uno de los hoteles más importantes de la ciudad, que tenía una pileta de 13 metros, le permitió entrenar allí porque no había piletas olímpicas en el país. El único problema es que solo podía entrenar cuando no hubiera huéspedes, es decir, de madrugada o de noche. Entonces, en esta minúscula pileta de 13 metros, Eric comenzó a entrenar de madrugada, antes de que saliera el sol. A esto se sumó que un amigo pescador lo ayudó con alguna técnica básica, muy básica, para nadar, pero en el mar. Eric entrenó solo, y además entrenó solo durante 8 meses. Los periodistas quedaron asombrados y conmovidos cuando Eric explicó que, para él, el éxito había sido participar del evento, y que su sueño siempre había sido viajar en avión, porque nunca había viajado en avión. Para Eric, todo lo sucedido fue un triunfo, y todo fue gracias a su voluntad. Todos creen que el éxito es ganar una medalla, pero el mío fue presentarme a aquella carrera, dijo en una entrevista posterior. Luego de esto, fue invitado a realizar un pequeño recorrido por varios países para dar algunas conferencias hasta volver a su Guinea natal. Pensaba que nadie iba a esperarlo, pero fue recibido como un héroe nacional, puesto que había señalado a Guinea Ecuatorial en el mapa para el resto del mundo. Por supuesto que posteriormente consiguió entrenamiento profesional e incluso se instalaron 2 piletas olímpicas en el país gracias a él. Y obviamente se transformó en el entrenador oficial del equipo olímpico de natación del país. Aunque participó en otros eventos, hoy en día se dedica solo a entrenar otros atletas y disfrutar de una merecida fama por su increíble historia.